y yo saludo al presidente del CCE, Carlos Salazar. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, que es un placer platicar contigo siempre. ¿Usted y su familia, todos bien? Gracias a Dios, sin pesar de cifras tan impresionantes que están dando en el mundo, ¿verdad? Sí, así están. Oiga, trabajaron de manera conjunta con los Estados Unidos, el sector privado, el gobierno, y supongo que en México el gobierno y el sector privado, para el tema del desconfinamiento. Ahora que nos plantean, no un reconfinamiento, pero sí volver al trabajo en casa, ¿se está trabajando de la mano el gobierno con el sector privado, presidente? Bueno, no hemos tenido pláticas especialmente para eso, pero sí te tengo que decir, Leonardo, que la Comisión de Salud del CCE está en constante comunicación diaria con la Secretaría de Salud. Nosotros hemos tratado de seguir ayudando desde la habilitación de camas de hospital, de ofrecer una mejor oferta hospitalaria para todos los mexicanos en todos los lugares del país, no solo en la Ciudad de México, y bueno, pues seguimos muy activos en esto. Claro que estamos preocupados con las noticias, al mismo tiempo esperanzados con la famosa vacuna o las vacunas, de tal manera que bueno, pues vamos a tener que pasar estos momentos complejos en donde el virus parece que nos quiere mandar la señal de que no se quiere ir, y que los humanos queremos ya ahora sí combatirlos de una manera más efectiva. Sí, presidente, porque el sector agrícola, que ha tenido un mejor desempeño en la pandemia, podría efectivamente librarlo. El sector industrial entiendo que está mucho mejor organizado para los temas, digamos, de un mundo sanitizado, pero el que sigue sufriendo mucho es el terciario, ¿ah? Sí, mira, el sector servicios es donde más empleos se han perdido, y es el que más sufre en una condición de este tipo, porque siempre se basa en la movilidad de las personas. Y bueno, en la medida en que se restringe la movilidad, pues lógico que este sector se ve afectado. Ahí, bueno, pues empieza a perderse empleos en las calles, empieza a perderse empleos, sobre todo los informales. Tendemos mucho a hablar de qué pasa con los datos del empleo formal, pero el problema grave de esto se encuentra en el empleo informal, ¿verdad? Que es el que más ha sufrido con la pandemia. Daba datos el INEGI de la mortandad de las empresas, que por cierto el presidente no tenía registrado, pero es, digamos, el elemento más preocupante en una economía que, por otro lado, presidente, tiene grados de inversión, lo dio efectivamente Standard & Poor's y lo dio Fitch Rating hace tiempo, y hace unos días me decía el gobernador del Banco Central, cosa que me alegró, que las pruebas de estrés que le hicieron al sistema financiero aguantó. Es decir, hay partes de la economía que siguen siendo resistentes, pero otras sí están sufriendo, presidente. No, sí las conozco, y yo quiero hacer dos comentarios aquí. Quiero destacar primero el rol y el papel que ha jugado la Secretaría de Hacienda ante la crisis. A veces no se le da el valor que hemos tenido de gente capaz, gente orientada, gente con mucha responsabilidad en lo que significa la estabilidad macroeconómica. Y número dos, el rol que ha jugado el Banco de México en todo este tipo de situaciones, siempre atentos, siempre un paso adelante de la crisis que se nos puede presentar. A eso vamos a unarlo a un sistema financiero mexicano que quizás, como ha aprendido de tantas crisis que hemos tenido, pues ya saben, como dice el dicho, ¿verdad? El que se quema con leche le sopla todo, ¿va? Y aquí nuestro sistema financiero está muy bien capacitado para entender cuáles son los indicadores de crisis, y por lo tanto creo que se han adelantado muchísimo. Este programa de refinanciamientos que han ofrecido, a mí me parece que ha sido parte que hay que reconocerle en el tiempo de la tranquilidad que ha tenido nuestro país en estos temas. Tú imagínate, en otros años, cuando esto no se daba, bueno, pues todo el mundo empezaba a quebrar al día siguiente, o sea, no tenías dinero y la solvencia la liquidez se te convertía en un problema de solvencia. Hoy todo esto ha sido anticipado con una verdadera planeación, y bueno, pues yo creo que nos hemos manejado sin apoyos de ninguna especie bastante bien en esta crisis. Claro. Oiga, ciertamente, decía usted Hacienda, el Banco Central, oí que en la mañanera ponderaba mucho el trabajo de Jorge Nuño. Le pregunto, ¿van a echar de menos a Alfonso Romo? Yo creo que sí, Lorenzo. Yo lo he comentado, Leonardo, perdón. Lo he
comentado en todos los foros que me dicen, Poncho era al final la conexión clarísima para nosotros de poder hablar con la autoridad, de poder de alguna manera llevarle nuestras preocupaciones. Él las traducía y trataba de alguna manera de convencer que la política pública de alguna manera fuera orientada pues con opiniones de todos lados, pero dentro de ellos pues yo creo que el sector privado es importante que opine sobre los temas que le corresponden. Entonces, no me cabe duda que hacía un rol importantísimo y como le mandé decir yo en un tuit, lo vamos a extrañar. ¿Ya? Oiga, decía Alfonso Romo, sin crecimiento no hay cuarta transformación y sin inversión no hay crecimiento. Este tema, después del anuncio, el conjunto de anuncios que han hecho del gobierno y por supuesto la IP, es alentador, vemos buenas perspectivas. ¿Cómo se siente el presidente del CESA? Nosotros somos un convencido de eso, ¿verdad? Y tú me has oído muchas veces decir que la variable básica del crecimiento de cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la historia, ha sido invertir. Si tú no inviertes, no creces, y si no creces, no hay consumo, no hay empleos, no hay el movimiento de esta maquinaria virtuosa que te crea el desarrollo económico. Así es como han salido de la pobreza países como China, como la India, que tiene cifras espectaculares. Nosotros, por eso lo hemos dicho muchas veces también, deberíamos de tener a la inversión como una obsesión, claro, y estar hable y hable todos los días de cómo se facilitan las cosas para que todos los mexicanos tengamos capacidad de armar nuestro propio negocio, invirtamos, emprendamos. Fíjate, hay datos de todos lados. Uno de ellos es, somos un gran país exportador, pero solamente tenemos el 28% de contenido nacional. Tú imagínate la cantidad de alternativas de hacer negocios. Sí, oportunidades ahí enormes, ¿no? Claro. No, por eso yo digo, y a veces hasta he sido he sido motivo de burla cuando yo digo nuestro país puede crecer no al 4, por arriba de eso. Sí. Porque estoy convencido que con una política que fomente la inversión, ejemplifique las oportunidades, las ponga a disposición de la gente, el país puede crecer muchísimo. Totalmente. Oiga, lo que pasa es que hay señales ominosas, ¿no? Que la titular de CONACYT salga y diga que todo lo que se gasta en investigación y desarrollo con la IP es desfalco, y después se diga que cancelan de manera unilateral el contrato que tenían con Braskem y DESA, pues no son señales particularmente hospitalarias, presidente. Claro que no, y es un poco entender. Yo estoy plenamente convencido que sí hay que arreglar tantas cosas en nuestro país, lo sabíamos, Leonardo, tú sabes, el diagnóstico era claro. El país había crecido con muchas prebendas, con muchas situaciones de corrupción, pero ese no era el México que muchos estábamos tratando de construir. Yo estaré siempre en contra esas gentes que dicen que todo el que le ha ido bien porque se ha aprovechado. No es cierto. Le ha ido bien porque ha trabajado, porque se ha esforzado, porque ha tratado de innovado, manejar, ¿no? Todo lo que implica un esfuerzo y una dedicación. Yeah. Entonces, bueno, pues tenemos gentes que piensan que el que le ha ido bien es porque ha hecho un aprovechamiento. Yo digo que son las gentes de la suma cero. A ti te fue bien porque a mí me fue mal. Pues claro, eso no es cierto. Las sociedades que prosperan son las que nos van bien a todos. Yeah. Presidente, claro, lo retengo un minuto más. Dígame, ¿va por buen camino el diálogo con el gobierno con el tema del outsourcing? Yo así me siento, muy entusiasta de que podamos llegar a una buena explicación del tema, que le vamos a dar a la autoridad lo que se requiere, claro, para que evite prácticas que han sido indebidas, que las señale y que las combata. Nosotros estamos completamente de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo que se nos dé la flexibilidad para que podamos mantener la competitividad, que podamos mantener pues la eficiencia que se requiere en un mundo moderno en donde hoy, esta semana a lo mejor necesitas gente de más porque tienes mayor venta, claro, y a lo mejor la próxima semana no. Flexibilidad, bueno, hay picos, ¿no? Y hay, todo ese tipo de cosas tienen que estar completamente flexibles y por eso la negociación ha sido difícil, ardua. Pues esperamos que llegue buen camino. Me va a sonar la campana. Yo espero que sí. Presidente, un gran abrazo. Siempre un placer estar contigo, Leonardo, de veras te aprecio mucho. Muchas gracias. Gracias.